A continuación, la charla llamada Ictericia, no siempre es CEPRE, a cargo del doctor Dumas Rodríguez Tello. Él es gastroenterólogo, es médico internista, egresado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, es médico general de la Universidad Cooperativa del Meta y actualmente él es nuestra cuota local, trabaja en el Hospital Regional de la Orinoquía, trabaja en gastrorreuma y en la clínica Casanare. Bienvenido, doctor. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casanare, una tierra de sabanas infinitas, de atardeceres hermosos, de paisajes lindos y donde el tiempo pasa, pero la cultura llanera permanece. Hoy quiero hablarles de ictericia, no siempre es CEPRE, y quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuántos pacientes con ictericia hemos sometido a una CEPRE sin contar con una etiología clara? Y esa es una pregunta que debemos hacernos con frecuencia, porque a veces tenemos pacientes con ictericia que decidimos llevarlos a CEPRE sin contar con todas las herramientas diagnósticas, sin tener una imagen concluyente o sin haber descartado todas las causas médicas. Y más importante aún, ¿cuántos pacientes realmente necesitaban esta CEPRE? ¿Ese paciente le fue bien o ese paciente se complicó? Entonces, para abordar este tema, quiero presentar un caso clínico de acá de Yopal y cómo ir desarrollando el tema del enfoque de la ictericia. Esta es una paciente de 20 años procedente de Villanueva Casanare, ingresó por dolor abdominal, con una clínica de 15 días de evolución y un dolor abdominal en epigastrio, hipocondrio derecho, intensidad 8/10, asociado a fiebre y posteriormente un tinte ictérico. El antecedente positivo, solo apendicectomía. Al examen físico, signos vitales estables, un tinte ictérico en conjuntivas en piel, dolor en hipocondrio derecho y un signo de Murphy positivo. La paciente se le hacen paraclínicos generales, un hemograma con leucocitos de 6.000, una hemoglobina en 11,5, una bilirrubina total en 6,6 con predominio de la directa, 5,8, una LT en 3,92 y una ST en 2,52. Amilasa 81 y una fosfatasa alcalina en 309, estaba elevada. Entonces, digamos que teniendo estos paraclínicos y el cuadro clínico, lo primero que tenemos que enfocar en un paciente con ictericia es definir qué tipo de causa la ictericia. Entonces, ¿cómo está la bilirrubina? Si lo que predomina es la bilirrubina directa o la indirecta. En este caso, una paciente joven con predominio de bilirrubina directa de 5,5, entonces tenemos que mirar, el siguiente paso es definir si es una hiperbilirrubinemia aislada o tiene otra alteración en las pruebas de función hepática. Cuando la hiperbilirrubinemia es aislada, lo que hacemos es ver el nivel de hemoglobina y hacer el enfoque de la paciente. Cuando la paciente tiene otra alteración en el patrón hepatocelular o en el patrón colestásico, pues vamos a enfocar la paciente. Entonces, en este caso, la paciente tiene una bilirrubina en 5, predomina la directa, con una elevación tanto de las transaminasas como de la fosfatasa alcalina. Más o menos están equiparadas. Hablamos en este caso, de un patrón mixto. Cuando hay un patrón hepatocelular, las transaminasas están voladas, están en las nubes. Cuando hay un patrón colestásico, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil están elevadas. Esto ya se ve una alteración a nivel de los canalículos o una obstrucción de la vía biliar extrahepática. Entonces, en resumen, tenemos una paciente con dolor abdominal, con una hiperbilirrubinemia directa, con un patrón mixto. Entonces, el siguiente paso es hacer una imagen. Y lo que tenemos en la mayoría de los hospitales es la ecografía hepatobiliar. La ecografía salió una vesícula de paredes engrosadas, sin litos, con un coleo COE4, con un diagnóstico de una colecistitis alitiásica. Entonces la pregunta acá es, ¿esta paciente tiene una ictericia de origen intrahepático o extrahepático? Entonces, ¿cómo podemos inclinarnos hacia una o hacia otra? Entonces, con el resultado de la ecografía. Normalmente la ecografía nos muestra hallazgos que nos indican si hay compromiso de la vía biliar extrahepática. Si una paciente tiene litos en la vesícula, si tiene la vía biliar dilatada,
pues nos sugiere un compromiso más extrahepático. Si esta está normal, nos podemos inclinar más a un compromiso intrahepático. Entonces, en este caso, nos vamos más hacia un compromiso intrahepático, a pesar de que las paredes están muy engrosadas, pero tiene un coledoco muy normal. Entonces, estamos frente a una paciente con una hiperbilirrubinemia, con un patrón mixto y con un patrón colestásico de predominio intrahepático. La evolución de la paciente tenía un dolor intenso en hipocondrio derecho, lo vio servicio de cirugía, con signos vitales estables, pero decidió repetir el perfil y tomar una colangioresonancia. Las bilirrubinas aumentaron, las transaminasas se elevaron mucho más, el hemograma no tenía leucocitosis y la colangioresonancia mostró las paredes engrosadas de la vesícula, pero muestra la vía biliar muy normal, delgadita, sin presencia de obstrucciones, y llamaba la atención presencia de ganglios alrededor del hilio portal. Entonces, con estos hallazgos, aumento de la bilirrubina, con estos aumentos de las transaminasas, podemos decir, ¿esta paciente tiene una obstrucción franca de la vía biliar? Digamos, viendo el caso, viendo la vía biliar, viendo el nivel de la fosfatasa, que en vez de aumentar la fosfatasa disminuyó, pues podemos decir que esta paciente realmente no tiene una obstrucción franca de la vía biliar. Ahora, esta paciente le vamos a hacer una CEPRE, a veces nos llaman al gastroenterólogo, nos anotan una CEPRE, es una paciente que tiene un dolor muy fuerte en el hipocondrio derecho y las bilirrubinas aumentaron, pero la vía biliar está muy normal y acá me llama la atención que las transaminasas se elevaron muchísimo. Entonces nos hace pensar más en un compromiso intrahepático y esta paciente no se beneficia de una CEPRE. ¿Qué estudios adicionales a realizar? Entonces acá depende del contexto clínico. Es una paciente joven con un cuadro agudo, con ictericia, pues hay que buscar más un perfil viral. Si tenemos un contexto de un cuadro más crónico, pues hay que buscar un cuadro más inmunológico. Entonces a esta paciente se le pidió el perfil viral y nos salió positivo la inmunoglobulina M, positiva para hepatitis A, y se le hizo el diagnóstico de una hepatitis viral. La paciente evolucionó y se le dio egreso. Entonces, a veces nos apresuramos a tomar decisiones sin tener todas las herramientas diagnósticas y podemos someter a un paciente a un procedimiento que no está indicado. Entonces, tener en cuenta que todo dolor en hipocondrio derecho o ictericia no siempre va a ser una obstrucción biliar. Es fundamental respetar los criterios clínicos, bioquímicos e inmunológicos y la ausencia de dilatación biliar y litiasis, pues hay que pensar en un compromiso intrahepático. Y digamos que para poder encasillar mejor los pacientes con un cuadro de ictericia y no llevarlos a CEPRE, tenemos que valorar los diferentes paraclínicos de bioquímica hepática, bilirrubina, fosfatasa y transaminasas. La bilirrubina proviene del catabolismo de los glóbulos rojos, esta se va a convertir en biliverdina, posteriormente bilirrubina. Acá está la bilirrubina no conjugada que se une a la albúmina, va al hígado y en el hígado se conjuga por la enzima glucuroniltransferasa, se convierte en bilirrubina conjugada que se puede excretar en la bilis, va a ir al intestino, las bacterias la van a desconjugar y va a formar el urobilinógeno. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con ictericia, lo primero es ver si tiene hiperbilirrubinemia, si es directa o si es indirecta, y ver las otras pruebas de función hepática. Si solo hay una elevación aislada de la bilirrubina, vamos a enfocar el paciente de la siguiente manera. Entonces, si tiene una hiperbilirrubina indirecta, el siguiente paso es ver el hemograma. Vemos la hemoglobina del paciente. Si el paciente tiene anemia, hay que buscar un cuadro de hemólisis. Por el contrario, si el paciente tiene hiperbilirrubina indirecta, pero la hemoglobina está normal, hay que buscar una alteración en la conjugación de la bilirrubina. Entonces acá nos vamos a buscar un síndrome de Gilbert, que es un síndrome muy frecuente en pacientes jóvenes con hiperbilirrubina indirecta, bilirrubinas por debajo de 3, normalmente son asintomáticos y se eleva cuando hacen ayuno o trasnochan. Digamos que hay una deficiencia mayor, cuando hay una deficiencia mayor de la conjugación de la bilirrubina, se puede presentar este síndrome de Klinger-Najar con valores de bilirrubina normalmente mayores de 6, pero normalmente son pacientes con ictericia sin otra sintomatología. Por el contrario, si el paciente tiene una hiperbilirrubinemia directa con el resto de pruebas normales, pues pueden ser dos síndromes, el síndrome de Rotor, el síndrome de Dubin-Johnson, que son dos patologías benignas y no requieren un tratamiento.
Por el contrario, si tenemos bilirrubina elevada y las otras pruebas de función hepática están alteradas, entonces lo definimos. Si el paciente tiene un compromiso colestásico o un compromiso hepatocelular. Entonces, si la fosfatasa está elevada y la GGT está elevada, mayor que las transaminasas, vamos a definir si es intra o extrahepático. Por el contrario, si predominan las transaminasas, como en la segunda parte del caso donde las transaminasas estaban voladas, pues vamos a considerar un compromiso hepatocelular. Cuando valoramos la fosfatasa alcalina y está elevada, tenemos que tener en cuenta que esta enzima no solo se produce en el hígado, sino también se produce en el hueso. El paso a seguir es realizar una gamma-glutamiltransferasa para definir si la fosfatasa es producida en el hígado. El siguiente paso sería hacer una ecografía para definir si la causa es intrahepática o extrahepática. Y las causas extrahepáticas de esta enfermedad, las causas más frecuentes es la coleocolilitiasis, esto representa el 70% de las causas, pero también pueden haber otras patologías, por ejemplo acá en Yopal, la parasitosis, las oncinarias, o algunos pacientes pueden hacer hemofilia, pacientes con trauma abdominal que hacen melenas, que luego hacen cuadros de ictericia y dolor abdominal. O pueden ser causas extramurales, y lo más frecuente es el tumor de cabeza de páncreas, en pacientes con cuadros de pérdida de peso, con antecedente de alcoholismo, tabaquismo. Y por otro lado puede haber obstrucción a nivel de la ampolla de Vater. En estos casos tenemos los tumores ampulares o algunos divertículos pueden generar obstrucción. Y entre las causas intrahepáticas tenemos todas las hepatitis, tanto hepatitis inducida por medicamentos que se presentan hasta el 5% de los pacientes hospitalizados, hasta hepatitis alcohólica en hombres que consumen más de 15 tragos a la semana o mujeres que consumen más de 8 tragos a la semana. Causas infiltrativas se caracterizan por elevación de fosfatasas alcalinas mayores de 1000, pacientes hospitalizados con nutrición parenteral o lesiones ocupantes de espacio como metástasis hepáticas o hepatocarcinoma. Pero lo fundamentalmente del enfoque de los pacientes con ictericia es sentarnos con el paciente, interrogarlo y pues ver de acuerdo a la clínica cómo enfocamos el paciente. Las hepatitis virales siempre nos van a indicar síntomas generales previos, hacen náuseas, hacen diarrea y posteriormente hacen el cuadro de ictericia. Un paciente que tenga antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal y venga con cuadro de ictericia, elevación de fosfatasa, hay que pensar en una colangitis cirrosante primaria. Una mujer con prurito, con astenia, con fosfatasa alcalina elevada puede ser una colangitis biliar primario y hay que pedirle anticuerpos antimitocondriales. Un paciente que haya recibido medicamentos y haga cuadro de artralgias, haga fiebre, arras, eosinofilia, hay que pensar pues, en un DILI. Y tenemos esta herramienta, Libertos, que acá podemos investigar el medicamento y nos va a arrojar información actualizada para buscar DILI. Mensajes para la casa, pues con el tiempo toda ictericia se aclara, es importante para disminuir las complicaciones, no realizar procedimientos que no estén indicados y pues considerar que la CEPRE siempre es un procedimiento terapéutico, no un procedimiento diagnóstico. Muchas gracias.